Buen día a todos. Tristes noticias, ¿verdad? Ahora sí que septiembre nos llovió, pero de veras, ¿eh? Tanto de lluvias como de los temblores. Yo radico en Puebla, en Cholula, cerquita de Chipilo, muy cerca, técnicamente a 5 minutos. Y sí, le pegó bastante duro a Chipilo. Por lo menos allí en mi casa, pues nomás todos los cuadros se cayeron. Todos, mi cantinita con tanto trabajo que me cuesta mantenerla llena, pues se me cayó mi cantinita, bueno. Lo bueno es que no pasó nada más que eso, ¿no? Y pues nuestras oraciones para los que ya se adelantaron, ¿no? No hay de otro, y qué bueno que México de verdad se une, más que el gobierno. Es increíble, ¿no? Lo que hace el pueblo, ¿no? O sea, de verdad. Bueno, pues vamos a tocar un tema que está muy vinculado con diversas materias. Este tema es nuevo, no lo hemos dado con ustedes, lo estamos inaugurando, como ven. Se me hizo muy interesante, dada la tendencia actual de cómo está el Estado trabajando. Ya ven que el Estado, pues ahorita espero haya un poco de amnistía por este fenómeno, esperemos. Pero pues yo creo que se le va a caer un poco la recaudación. Y probablemente pues el año que entra, o no sé, como ya es el último año de mandato, pues se venga más fortalecida la fiscalización. No sé si ya vieron el paquete de reformas, no hay reformas realmente para 2018, un paquete muy austero. Lo único que sí manifiestan, se presentó el 8 de septiembre, la propuesta es fortalecimiento de los ingresos tributarios, es decir, fortalecer el aparato de cobro. Y pues hay que ver qué está pasando con nuestras empresas al interior, o sea, cómo están nuestras empresas en su comportamiento diario. Y vamos a ver todos los niveles de responsabilidad, incluidos a los contadores, abogados y asesores, porque todos tenemos un poquito de responsabilidad. Sobremanera la responsabilidad recae en representantes, pero no quedamos exentos de alguna responsabilidad. Esto es nuevo, es cuasi inconcebible, si así lo quieren ver, pero una empresa puede tener responsabilidad penal. La empresa, no dije las personas. Y dices, chirrión, ¿y cómo metes a la cárcel a una empresa? Ahorita vamos a ver las consecuencias para una empresa. Normalmente cuando hablamos de responsabilidad penal, nos dirigimos a personas físicas. ¿Están de acuerdo? Porque son las que sí pueden tener, pues, una medida represiva, como es la privación de su libertad, en caso de la comisión de un delito. Pero en materia de empresas, esto es nuevo. Esto se incorpora del Código Español, Código Civil de España, de allá viene. Ya ven que México tiene digamos que la costumbre de clonar. Pues sí, aquí la piratería, pues ahí nos vamos contra los chinos. Nada más que como ellos son más, pues no nos vemos tanto, ¿no? Pero, salud. Pero normalmente México adopta muchos modelos que se utilizan en países o de los cuales copiamos o de los cuales México tiene celebrado un convenio. Como por ejemplo, ya ven que México es miembro de la OCDE, es miembro del G20, miembro del GAFI, o sea, de varias asociaciones internacionales en materia
de economía, política, dinero, negocios, capitales, blanqueo de dinero. Tenemos el BEPS, por ejemplo, que es la erosión de las bases imponibles por traslado de utilidades, es decir, llevarnos el dinero a países donde hay baja tributación o paraísos fiscales. Entonces México pues está inmiscuido en todo este tipo de convenios con diferentes naciones. Y decidieron hace muy poco, van a ver, México suscribió un acuerdo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, se le conoce como la Convención de Palermo. México es parte desde el 29 de septiembre de 2003. Y como ustedes ya me han escuchado, recuerden que los tratados internacionales en los que México sea parte serán de uso obligatorio. O sea, tienen la fuerza de ley. Recordemos que la ley suprema, ustedes lo saben bien, está conformada por 3 grandes ramas: la Constitución, tratados internacionales y las leyes. Eso tiene sustento en el artículo 133 de la Constitución. Así dice, serán la ley suprema. La Constitución, los tratados internacionales y las leyes serán la ley suprema. Luego entonces ahí está la jerarquía normativa. ¿Y cuál es la finalidad de esta Convención de Palermo? Entonces, combatir la delincuencia organizada. Su primer antecedente fue en el año 94, en Italia, cuando se adoptó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial contra la Delincuencia Organizacional Transnacional, aprobado en la ONU mediante Resolución 49 del 23 de diciembre de 1994. El artículo 10 habla de las personas jurídicas de esa Convención de Palermo. Miren, en México tenemos 2 tipos de personas. Antes del mundo fiscal, mucho antes, nos conocemos como personas naturales en lo individual y nos conocemos como personas jurídicas en lo colectivo. Usted, la contadora, el contador y la contadora y su servidor decidimos unir nuestro talento, nuestro capital y creamos una sociedad. Esa se llama persona jurídica. ¿Correcto? Bueno, pues las personas jurídicas van a tener responsabilidad por participar en delitos graves. Esto lo dice, como les repito, el artículo 10 de la Convención de Palermo. Y dice, la responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa. Luego entonces México, por este tratado internacional, se verá obligado a legislar localmente en materia de personas jurídicas. ¿Qué opinan? Pues sí. Si ya está obligado por tratados internacionales, ¿qué hace falta nada más? Pues hacerlo local. Y para eso pues hay que crear un apartado específico en los ordenamientos aplicables. Ahorita vamos a ver el Código Penal. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que persigue este tipo de figura, este tipo de acción? Persigue que no haya delincuencia organizada, que no blanqueen el producto, lo que conocemos como el lavado de dinero, corrupción. En México, pues no, esa palabra no existe. Obstrucción de la justicia. Y los delitos de carácter internacional puede ser si se cometen en más de un país.
Imagínense una transnacional. Ahí está el caso. Es un caso sonado. Es un caso que ustedes han oído. HSBC. ¿De qué está acusado? A nivel mundial. Lavado de dinero. Participó en el blanqueo de capitales. Eso le implicó, pues, obviamente, una caída en su acción, en sus acciones. Obviamente, pues eso le representa merma, reducción, mercado, credibilidad, oportunidad de seguir expandiéndose y muchos juicios para poder demostrar que fue de manera inocente. Difícil, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de una situación que no solo ocurre en un país, sino que ocurre en varios países. ¿Okay? México fue un caso, pero no nomás está acusado en México, está acusado en Venezuela, está acusado en Colombia, está acusado en Panamá de lavar dinero. HSBC. Por poner un ejemplo, digo, por dar una marca. ...5 de marzo 2014... joven la reforma, muy joven, 3 años apenas. Reforma al Código Penal. Pero no al Código Penal que ustedes conocen, el Código Penal Federal, no. Hay 2 códigos. Conocemos el Código Penal Federal, que es el que califica los delitos, ¿correcto? Ahí está el fraude, ahí está el robo, ahí están los delitos cometidos por servidores públicos, taca, taca. Ahí están todas las conductas delictivas en el Código Penal Federal. Pero antes había un Código Federal de Procedimientos Penales. Ese código cambió de razón social. Ahora se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como su nombre lo indica, procedimientos. Es un código procedimental, es como el Código Fiscal. Si ustedes comparan el Código Fiscal, no es como la Ley de Renta. En la Ley de Renta está el tributo. En el Código Fiscal están los procedimientos de la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, por ejemplo. Está el procedimiento de cobro a través de la ejecución. Están las notificaciones. O sea, ¿eso qué son? Procedimientos. Bueno, pues en materia penal hay un código de procedimientos y se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. En el título 10, capítulo 2 del libro segundo, de los artículos 421 al 425, ahí aparece el procedimiento para sancionar a una persona jurídica. O sea, lo que muchas empresas, les puedo asegurar, no conocen. ¿Están de acuerdo? Es más, si le pregunto a una empresa, oye, ¿sabías que como persona jurídica puedes tener una posible conducta penal? Pues la podrá tener el representante legal, el socio, el administrador. No, eso es en lo individual. Pero en lo colectivo, desde 2014, hay un procedimiento sancionador para personas jurídicas. ¿Queda claro? Importante, este es un valor agregado para su conocimiento, jóvenes. Es un plus. Ya ven que estamos hasta el full de broncas fiscales. Atascados. Nada más con el mendigo catálogo. Y con las famosas timbradas. Y los 5 CFDIs, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque por lo menos debe de haber 5. Aunque hay más, hay como 14. Pero en promedio son 5 los que utilizamos. El de ingresos, el de egresos, carta aporte, retenciones y nómina. Con eso nos divertimos todo el día. Y nos faltan horas para poder
Ajá, avanzar, porque hay que checar la balanza de comprobación, porque hay que mandársela al SAT. Entonces estamos tan metidos en el aspecto operacional que a lo mejor no hemos visto ni sabíamos de esta figura. Esto es lo que les digo, es un plus para ustedes y sobre todo para sus clientes. Y explicarles que pues, tengan cuidado en las conductas que realicen, porque pudieran tipificarse como posibles conductas delictivas. Y sí se irían contra la persona jurídica, independientemente que vayan contra las personas físicas. ¿Sí está claro? O sea, aquí es contra los dos, físicas y morales, las jurídicas. Y el Código Penal para el DF ya trae desde diciembre de 2014 la responsabilidad penal para las personas morales. Y vámonos luego, ¿contra quién? Quien actúe como administrador de hecho de una persona moral o jurídica, palo. Como administrador de derecho de la persona moral o jurídica, es decir, o de hecho o de derecho, y en nombre o representación legal o voluntaria de otra persona. Nombre. Así que si hoy les dicen, ¿me quieres representar legalmente? Gracias, muy amable, te agradezco mucho la invitación, pero mira, mi libertad está de por medio, porque yo no sé qué vayas a hacer. Yo actúo de manera transparente, pero ¿cómo sé que la empresa, atrás de sus operaciones, pues está haciendo actividades fuera de la ley? ¿Cómo lo sé? Y yo lo represento. Y yo representaré en su momento, enfrentaré la responsabilidad penal. Eso está muy grave. Y luego sin emolumentos, peor. ¿Ok? Y en esas circunstancias comete un hecho que la ley señale como delito, responderá personal y penalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que el tipo penal requiera para poder ser sujeto activo del mismo. Cuando actúe en nombre o representación de la persona jurídica. Y luego nos dice, se entenderá por administrador la persona que realiza actos de administración de una persona moral o jurídica, sea cual fuere su nombre. Como en tu caso, ¿no, Poncho? Que eres administrador de tu persona moral, ¿no? A ver, hinche Poncho, ¿por qué no vienes antes a los cursos? Hay que buscar un cuate indigente. Ajá, le damos unos 3,000 varos, que firme como representante legal. Ajá. Miren, hay cosas bien marranas en estos temas, se los platico porque lo he visto, lo he vivido, no lo he practicado, honestamente no, se me hace muy deleznable, pero pues en el medio se da de todo. Yo conocí un tipo, especialista en fiscal, planeador sobre todo, muy agresivo, que buscaba gente que estuviera a punto de cruzar la frontera. Se iba, hagan de cuenta que se iba a Matamoros, o se iba a Ciudad Juárez, o se iba a Tijuana. Y como si fuera un pollero, les decía, ¿tú quieres cruzar a Estados Unidos? ¿No? Sí, pues es mi sueño, taca. Yo te ayudo. Yo tengo los medios, los contactos, los recursos para dejarte en la ciudad que tú quieras. Y además te voy a dar dinero. ¿Te caerían mal 50,000 pesos para empezar una nueva vida? No, pues no. Y no te preocupes por lo de el transporte o traslado, yo te llevo, yo veo la forma, pero tú estás del otro lado, pero te pido una condición, sé mi socio. Vámonos a una notaría, ahorita te compro ropa, los entrajaba,
se los llevaba a la notaría y hacían la sociedad y ellos aparecían como accionistas y como representantes legales, desde luego. Y daba poderes, otorgaba poderes, aperturaban cuentas bancarias y el migrante pasaba al otro lado. Chulada de negocio, ¿no? Porque ya con poderes y todo, pues podían hacer cientos o miles de operaciones en México. Total, si había broncas, si reventaba la empresa, pues de aquí a que encuentren a los accionistas, pues tendrían que estar en el país, y si no están en el país, ¿cómo los ubicas? Y en Estados Unidos no iban a estar en calidad de residentes, sino en calidad de migrantes. ¿Están de acuerdo? O sea que para una ficha roja de Interpol, muy difícil. ¿Cómo se les hace? ¿Indecente o original? Ingenio del mexicano. Es lo que tenemos los mexicanos, nos sobra ingenio para hacer cosas raras. Pero por ejemplo, a quienes se otorgaban los poderes, como dice usted, pudieron haber sido para actos de administración, pleitos, todo. Ellos ahí, ¿qué papel jugaban entonces? Pues nada más eran apoderados. Entonces no representantes legales, apoderados. Y como apoderado no tienes responsabilidad, okay, porque actúas con un mandato. Ok. Sí. ¿Sí queda claro? Y el otro caso que se me hizo todavía más feo que el anterior, este mismo sujeto, no puedo decir su nombre por ética, y otros sujetos de su misma calaña, iban a hospitales y buscaban a enfermos terminales, sobre todo aquellos que padecían un cáncer, con una muy poca o corta esperanza de vida. Y le decía, sé socio y te dejo una lana para que vivas bien el resto de tu vida y le dejes algo a tu familia. ¿El otro qué creen que hacía? Pues firmaba. ¿Dónde firmo? ¿Cuántas veces quieres que firme? Y hacían sociedades de papel. ¿Sí me explico? Esas que hoy se les conocen como EFOS. O empresas que en su momento pues hicieron múltiples operaciones, pero no pagaron impuestos. ¿Sí queda claro? Ingenio, ¿no? A mí lo di con los enfermos terminales, se me hace bien cañón, ¿no? Pero pues en este medio de los negocios pues todo se vale. Así que si iban a buscar al representante legal o al administrador, pues tendría que ser en el Panteón de Dolores, porque ella había claudicado, ya había fallecido. Entonces, ideas entre comillas brillantes, ideas de estos amigos diferentes, y era parte de su estrategia. Así es como constituían empresas. Nosotros las hacemos derecho. Hay veces uno por ser derecho le va muy mal. Neta. ¿Ustedes llevan cuántos años haciendo las cosas derechas? ¿De verdad? Toda la vida. Y díganme si viven holgadamente o viven con una, si no con una riqueza, con una seguridad económica futura. Vamos al día. Vamos al día. Muchos de nosotros que somos independientes no gozaremos de una pensión. ¿Por qué? Porque decidimos la independencia como nuestra herramienta de vida. ¿Y quién nos va a pensionar? Nadie. Nosotros, pero si no hemos creado el fondo suficiente para una pensión digna, pues estamos fregados. Al rato nos vamos a encontrar seguramente en el Comercial Mexicana. Ahí sentaditos haciendo cola para que nos den turno en una caja para envolver víveres. ¿No? Y que nos den nuestros 3 pesitos. Pues son 3 pesitos por cada bolsita, si nos va bien. Si ponemos carita de enfermos, nos dan hasta 5.
Depende. Pues se dan los casos. La otra que no me gustaría verlo sería en el aeropuerto, limpiando los baños. ¿Sí los han visto? Es patético. Patético, de verdad, es penosísimo. No puede ser que nuestros ancianos, nuestros viejitos, que ya no estamos tan lejos, terminen su vida limpiando baños. O en otros países, su vida termina de manera digna y decorosa con una pensión. Y una pensión más o menos. Acá en México, con un mendigo salario mínimo. Y a duras penas. De verdad que qué discordancia tenemos entre naciones, ¿no? Y bueno, pues es parte de nuestra cultura e historia. ¿Cómo ves, mi querido Alfonso? Aguas, ¿eh? Entonces ve pensando a quién vamos a nombrar como tu suplente. Hay que hacer un acto de asamblea y mientras más pronto, mejor. Ajá. Por ejemplo, tu suegra. Jesús, de una vez. Manera elegante, sugestiva de deshacerte de ella. Ahora, si te cae muy bien y es tu cuatita, bueno, pues entonces no la nombramos a ella, nombramos a tu esposa. Ajá. O busca un enemigo, el enemigo que tú consideres que es el que debes de eliminar y lo nombramos administrador único. Artículo 27 bis. Las personas morales o jurídicas serán, ¿qué cosa? Responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos. Cuando sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, ¿por quiénes? Representantes legales o administradores. ¿Ya empezamos a ver aquí la responsabilidad penal de las empresas y al mismo tiempo de las personas? ¿Queda claro? Este tema, como ustedes se dan cuenta, es novel, porque es joven. ¿Cuándo nació? Apenas en 2014. Y a 3 años les puedo asegurar que hay muchas empresas en México que lo ignoran. Personas morales, desde luego. Entonces, no es por amenazarlos o intimidarlos, sino advertirles que su conducta pues no se encuadre en un delito. Punto, eso es todo. Y para eso estamos nosotros como consejeros, y para eso nos deben de pagar lo que valemos. El problema es que malbaratamos nuestra chamba, y cuando hay una bronca de estas, ¿a quién creen que le hablan? Al contador. Como si el pinche contador fuera mago. Y él resolviera todos los problemas que tiene una empresa. Y no es que no podamos, es que hay límites. Y también tenemos que evaluar que hay cosas que tienen un costo. Y quieren un paquete all inclusive. Hasta masaje. Espérate, güey, espérate. Límites, tranquilo. Y con final feliz. Espérate, güey, o sea, ¿qué es eso? Por los 300 pesos que nos paga por su contabilidad, que lleva 7 meses que no te paga, conta. Y que te dice cada mes, aguántame para el otro mes, conta, el otro mes me pongo a mano, ahora sí. Y no suelta su contabilidad porque eres ético, porque sientes un compromiso con tu profesión, sientes un compromiso con la sociedad, pero el cliente no lo ve. Y el día que sí hay una bronca, a ti sí te busca, porque así es esto. Entonces, ahí ya empezamos a ver cuestiones de carácter penal. Cuando la empresa, organización, grupo no quede incluida en el A y B del artículo, porque no tenga personalidad jurídica. Ejemplo, dígame una empresa que no tiene personalidad jurídica. Hay una empresa que no tiene personalidad jurídica. Perfecto. La asociación en participación. Es una figura tributaria.